Bueno chicos, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a trabajar en la muestra, en la pregunta del tiempo de traslado. Vamos a pensar que la universidad quiere conocer el porcentaje de bienestar de la comunidad estudiantil. Y pues una pregunta podría ser cuánto tiempo los alumnos se tardan en el transporte público, en el trayecto de su casa a la universidad. Entonces, pues tienen que levantar una muestra. Obvio que esta muestra, como les comentaba, es muy pequeña. Tendría que ser una muestra más grande y además una muestra en el cual sea más heterogénea, es decir, que hayan de otras carreras, que sea un poquito más amplia la base de encuestados, para que ahora sí la muestra pueda ser representativa del sentir, del ser o de la forma de convivir de los alumnos de la universidad. Para eso sirve este tipo de análisis. Entonces, el primer paso para que nosotros creamos una tabla, o en general, para cualquier procedimiento que nosotros querramos hacer en Excel, siempre ustedes saben que debemos tener identificado los datos. Los datos en cualquier modelo de Excel siempre son las entradas. Las entradas como materia prima, las entradas como insumo, que mediante un proceso va a generar un producto. ¿El producto cuál va a ser? Puede ser una gráfica, puede ser una interpretación, puede ser una tabla. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes anotaron en su libreta y de acuerdo a las fórmulas que vamos a ocupar, ¿qué datos son los que debemos de identificar? El dato mayor en el tiempo. El mayor en el... ¿Perdón? ¿Lo escuché? El mayor. A ver, ok, valor, lo vamos a poner aquí arriba, valor máximo y el valor mínimo, ¿de acuerdo? Ok, ahora, ¿se acuerdan que en la clase pasada, a través de análisis de datos, obtuvimos esta información de estadística descriptiva? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí en la parte de abajo, en esta misma tabla, nos da esta información, nos da el valor mínimo y nos da, voy a sacar mi mouse porque la verdad, para sufrir. Ok, está el valor máximo y está el valor mínimo y está el valor máximo, ¿de acuerdo? Ahí no nos da. ¿Ya lo vieron todos? ¿Sí, chicos? ¿Se van siguiendo? Ok, bien. Entonces, con igual, vamos a traer a estos datos de entrada el valor, el valor máximo 70 y el valor mínimo que es 5. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿qué otros datos nos pide? Las fórmulas. Número de clases e intervalos. ¿Perdón? Número de clases e intervalos. Ok, el número de casos. Clases. Ah, ok. Pero antes de obtener el número de clases, Hay que restar. porque la fórmula así lo pide, nos pide otro valor. Para poder aplicar, para poder obtener el número de clases, ¿cuál es la fórmula? El rango. Máximo menos mínimo. El rango, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos el rango. Aquí
aquí está. El rango dice que es igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿cierto? Ok, ya tenemos el rango, ahí está, son 65, ¿ok? ¿Qué otro dato nos pide? Ahora será el número de clases. Chicos, El número de clases. el número de clases, ¿ok? El número de clases, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Mandé? Sumando 1 más 3. Ah, ok, a través del logaritmo, ok. Entonces le damos Excel, es igual a 1 más 3.322 o 32. 322, ¿de acuerdo? Le tenemos que poner el signo de multiplicación por y le ponemos logaritmo, ¿ok? Y entonces aquí nos está pidiendo un dato, nos está pidiendo n, ¿sí o no? Y n todavía no está en nuestra cajita de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que cuando hagamos la identificación de datos, las entradas, lo primero que tenemos que poner es el número de datos o el número de encuestados, ¿de acuerdo? Para que ya lo tengamos. Pero bueno, aquí no nos vamos a estresar porque en la tablita de arriba ya lo tenemos. Es el dato que dice cuenta, ¿de acuerdo? Aquí está, es el 34. Entonces lo agarramos, lo vamos a agarrar de ahí y entonces ya con eso nos da un resultado, ¿ok? Número de clases dice que es 6.08. Dice que hay dos opciones de determinar el número de clases, a través de la fórmula con logaritmo o a través de la raíz cuadrada. Cualquiera de las dos fórmulas que ustedes apliquen les va a dar, el resultado va a ser con decimales. Entonces la regla dice para este ejercicio que los decimales lo van a aproximar al entero, lo van a redondear al entero más próximo, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar el número de clases, serían 6, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿No te gustó? No, güey. ¿Ah? No. Ah. Dilo, tú sácalo, tú. No te quedes nada. Vamos a decir que la noche no puedes dormir. Ok. Ya tenemos el número de clases, ¿de acuerdo? ¿Qué sigue? Definir amplitud de clase. La amplitud, ¿ok? Amplitud. Ok. La amplitud, ¿qué fórmula tenemos que aplicar? Dividir el rango entre ¿Dividir qué? el rango Entre el número de intervalo. clases. El intervalo de clase. El rango. Entonces, ¿ya tenemos rango? Ok, es 65, ¿no? Sí. Entre K, que es el número de clases, entre 6. ¿De acuerdo? Ya tenemos los datos. ¿Mande? ¿Sí le puso en el 6? ¿Sí le puso en el 6? Lo puse en el 6. Sí. También esto siempre nos va a dar decimales. ¿De acuerdo? Solamente que aquí cambia la regla. Aquí no vamos a redondearlo hacia abajo, siempre va a ser hacia arriba. En este caso, el número o la amplitud del rango, la amplitud del intervalo, perdón, va a ser 11. ¿De acuerdo? Y si me llega a dar 10.5. No importa, porque si lo ajustas a 10, cuando hagamos el análisis de frecuencias, te va a dejar fuera datos. O cuando hagamos ahorita el límite inferior y el límite superior, te va a dejar fuera. Vamos a pensar, en vez de darte el dato último 70, que es el límite superior, te va a dar 69. Entonces ya dejaste fuera información. Por eso siempre lo mandas
a una clase más. Aunque te arroje aquí 72, 73, 74, no importa. Entonces el número de clases siempre se redondea hacia abajo. En el número de clases es al entero más próximo. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, así. Y en la amplitud siempre al entero siguiente, al más arriba. De 8.1 lo mandas a 9. 8.2 lo mandas a 9, no importa. ¿De acuerdo? Esa es, digamos que la única restricción o condición que ustedes deben de tener en cuenta. Ok, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Ahora ya tenemos que construir la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nos pide es que tengamos el límite inferior. En una columna vamos a poner el límite inferior y en la siguiente columna vamos a poner el límite superior. Muy bien. El límite inferior vamos a comenzar trayendo a la celda el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Chicos, 5. pues agarramos de nuestras entradas, agarramos el 5. ¿Ok? Ahí está. Límite inferior. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el límite superior? ¿Cómo lo determinamos? Al límite inferior, que es igual a 5, le vamos a sumar la amplitud del intervalo. La amplitud es el número 11. Le vamos a sumar el 11. ¿Ok? Ya tenemos ahí. Al límite inferior le sumó la amplitud. Y le dio el límite superior. Y ya me da el límite superior para ese intervalo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, esta es, digamos que esta es número de clases. Esta es la clase número 1. Entonces tenemos clase número 2, clase número 3, clase número 4, clase número 5, clase número 6. Para la clase número 2, vamos a formular, ¿ok? Y lo vamos a agarrar, va a ser el límite superior, ¿ok? El límite inferior de la segunda clase va a ser igual al límite superior de la primera clase, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, para el límite superior de la segunda clase va a ser igual, pero vamos a agarrarlo de la fórmula de límite superior, como ya sabemos que ese es el inferior, ¿de acuerdo? Lo vamos a agarrar de ahí mismo, no del límite inferior, sino que lo vamos a agarrar del límite superior, más 11, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí tengo 6 clases, entonces pues, lo puedo hacer manual, lo puedo hacer uno por uno sin ningún problema. Pero si tuviera yo más clases, pues la verdad es que sería más complicado. Y pues lo correcto es hacerlo por fórmula, para eso sirve Excel. Entonces, aquí le tenemos que poner candado
al dato de amplitud, porque es el dato que no queremos que se nos mueva o que queremos mantener fijo. Y entonces dijimos que para poder inmovilizar una fórmula utilizamos el signo de pesos, ¿se acuerdan? Y eso utilizamos función F4 y entonces le ponemos unos signos de pesos y con eso ya otra vez igual a límite superior más amplitud, ¿ok? Todavía estoy aquí en amplitud, el cursor está parpadeando ahí donde dice I27, ¿de acuerdo? Entonces en su lab busquen la tecla que dice FN, que es función, oprimen función y luego se van a F4. Para mi lab así funciona. Si tu lab no tiene función y opera directamente el F4, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Con FN y le ponen F4, ahí está, al mismo tiempo, y arroja el signo de pesos. Si ahorita no saben cómo sacar F4, entonces nada más pónganle el signo de pesos antes de la I y después de la I. Con que le pongan el signo de pesos es suficiente, ¿de acuerdo? Esa es la manera de cómo fijamos un dato en nuestro modelo y que ya no se nos mueva. Cuando ustedes sustituyan datos, el resultado va a cambiar, pero la fórmula no. Y ya le doy enter. Ok. Toda vez que ya está fijada la fórmula, entonces podemos arrastrarla, ¿de acuerdo? Vamos a copiarla y me voy a ir a la clase número 3 para ver si mi fórmula funciona, si me da un resultado o si no me manda un error. Ya me mandó el resultado y el límite inferior me puso 27 y en el límite superior me puso 38. Eso significa que la fórmula funciona. Toda vez que ya verifiqué que la fórmula funciona, pues entonces ya termino mi... Ok. ¿En qué te quedaste? No, en esa parte ya la tenía bien. El límite inferior más 11 Ok. de la amplitud. Ahí está. La amplitud es- ¿Ya le pusiste el candadito a la fórmula? Muy bien, chicos. Ya tenemos entonces el límite inferior y ya tenemos el límite superior. Aquí está. Ahora, en la columna I, ¿qué nos pide? ¿Qué es la siguiente columna que nos pide? Es que sí. Calcular la marca de clase. Calcular la marca de clase, ¿de acuerdo? Calcular la marca de clase. Y la marca de clase dice que es el límite inferior más límite superior, ¿ok? Vamos a ponerle paréntesis para que nos respete la fórmula. Entre 2, ¿de acuerdo? ¿Es lo que dice? ¿Sí? Ahí está. Ahí solo arrastro fórmula y ya tengo la información. Ya tengo la marca de clase. Si alguien se atora, me dice. Ya. ¿Cómo dice la marca de clase? ¿Ah? ¿Cómo dice la marca de clase?
La marca de Límite clase inferior más límite superior. es y una límite fórmula, lo voy a volver a hacer, Pero en el límite inferior y el límite superior tienes es que poner igual paréntesis. al límite inferior más, a ver, primero le pongo paréntesis, ahí está, igual a paréntesis, igual a límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, entre 2. Esta fórmula la voy a arrastrar, no le pongo ningún candadito porque ningún dato se mantiene fijo, todo se mueve. Y ya tengo la marca de clase. Eso debió. ¿Sí? ¿Sí me seguiste? Sí. Ok. ¿Cuál es la siguiente columna que nos pide nuestra tabla? Frecuencia. ¿Qué nos pide? Calcular la frecuencia. ¿Calcular qué? La frecuencia. La frecuencia. Entonces, vamos a calcular la frecuencia. Esta frecuencia que vamos a calcular es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Ok. Dijimos que vamos a utilizar la fórmula de frecuencia, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a utilizar esto. Primero, para que la fórmula de frecuencia nos dé el resultado, le tenemos que mostrar a Excel en dónde queremos que nos dé el resultado. Porque esta fórmula, su resultado te lo da en forma, en una matriz de forma vertical. Por lo tanto, nosotros vamos a seleccionar nuestra área donde queremos que nos dé los datos. ¿De acuerdo? En este caso, todas las filas del número de clases. Toda vez que ya seleccionamos en donde queremos que nos arroje el dato, entonces le vamos a dar a igual y le vamos a poner frecuencia. ¿Ya están ahí? Sí. ¿Mande? Ok. Abrimos paréntesis para que nos active los campos de captura o las entradas de los datos. Nos pide, esta fórmula nos pide dos entradas. Nos pide datos y nos pide grupos. Ahorita nos tiene activado datos, ¿ok? Le vamos a dar clic en datos y nos vamos a ir a la base de datos, ¿de acuerdo? De todos nuestros encuestados. Y le voy a dar aquí, ya seleccioné la columna. Puedo hacerlo así o solamente elijo, voy a elegir el área en donde está mi información. ¿Ya me sigue? ¿Mande? ¿Lo puso desde el cabezado? Lo puse desde encabezado. Ah, sí, desde el cabezado. Desde encabezado. ¿De acuerdo? Ya lo puse ahí. Ok, toda vez que ya seleccioné esa información, entonces le doy coma. En mi computadora es coma. Si en alguna, la fórmula puede funcionar con punto o podría funcionar con punto y coma. Eso ya cada quien conoce su computadora. En la mía las fórmulas funcionan con coma. Le doy coma y si se dan cuenta la fórmula ya me activó el otro campo que dice grupos. Le voy a dar en grupos. Entonces, en grupos, para Excel, los grupos siempre, y así está configurada la fórmula, siempre le debes dar de entrada los números del límite superior. Siempre. Así está creada la fórmula. ¿De acuerdo? Por eso es que tanto el límite inferior como el límite superior
los calculamos en diferentes columnas para que Excel nos pueda dejar hacer los cálculos necesarios para llegar a un resultado. Muy bien, ya tengo los campos de datos y ya tengo los grupos, entonces cierro paréntesis, ¿ok? Y entonces dice, ok, antes de que te salgas de la fórmula, entonces le damos Control Shift Enter al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Aquí dice shift. Control Shift y Enter y ya me debe dar el resultado. Shift era esto. El Shift es la flechita que está hacia arriba. Sí. En el lado izquierdo de tu lado izquierdo, Los tres al mismo Control tiempo. Shift Enter. Pues, nos dijo solamente shift y enter. Control Shift y Enter. ¿Ya te dio el resultado? Ya. Ok. Los que tienen la app, nada más levanten las manos si ya tienen el resultado, por favor. ¿Ya? ¿Cuál cero? Es un 1. Ok, chicos. Ahora lo que nos pide es la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. Entonces, en la primera fila vamos a traer el mismo dato en frecuencia absoluta igual a 9. ¿Mande? Solo con igual y agarro el mismo dato que está al lado, ¿de acuerdo? Ajá. Frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Ahí está. Para la segunda línea, la segunda clase, vamos a utilizar la fórmula. Le vamos a decir que nos sume la frecuencia absoluta anterior, ¿de acuerdo? Más la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? De la clase que estamos calculando. Y con eso le damos un enter, ¿ok? En teoría ya le dijimos a Excel qué patrón debe de seguir para hacer su cálculo, por lo tanto lo calculo para la fila siguiente y ya me dio el resultado. Eso significa que hago la verificación, 9 más 12, a ver aquí, 9 más 3 es 12, y luego aquí me da 21, aquí me da esto, 12 más 13, ok, me voy aquí a la siguiente, 28, okay, 33 y 34, ¿ok? La última fila debe darnos 34. ¿Por qué nos debe dar 34? Chicos, ¿por qué nos debe dar 34? Porque es el número de datos, es el número de encuestados, ¿de acuerdo? A ustedes en su tabla de frecuencia absoluta que van a hacer para su presentación de resultados de su investigación de mercados, les debe dar el número total de encuestas que hayan levantado, 50, 60, 70, ¿de acuerdo? El mínimo debe ser 50. Ok. Toda vez chicos que ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada,
ya estamos en posibilidades de hacer o de determinar la frecuencia relativa. Con el contenido menos que se mueve el origen más grande. O sea, si por ejemplo, ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? ¿Cómo lo hacemos, chicos? Sacamos un porcentaje, ¿de acuerdo? Vamos a sacar un porcentaje y le vamos a decir esto va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre el total de nuestros datos. En este caso es 34 y vamos a agarrar el dato que nos arroja la frecuencia absoluta acumulada. Como la frecuencia absoluta acumulada, el total, nos va a servir como nuestro 100%, pues entonces ese dato no se va a mover. Por lo tanto, lo vamos a fijar en función F4, ya, lo fijo. Y entonces arrastro la fórmula hasta abajo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo sé si el resultado es correcto? La suma de toda la frecuencia relativa me debería dar 1. ¿Ok? Suma 1. ¿De acuerdo? Suma 1. 1 es igual a 100%. Entonces le doy porcentaje para que se vea mejor. Y entonces ahora sí, ya con este resultado, ya pudiéramos estar en posibilidades de hacer un análisis de la información. ¿De acuerdo? ¿A fuerza tenemos que pasar los porcentajes? Sí, es por, acuérdate que la tabla tiene un objetivo que es mostrar de forma visual los resultados. Entonces, si tú lo presentas como fracción, pues va a haber gente que a lo mejor no le va a entender o no le va a gustar. En cambio, sí, cualquier persona sabe que el signo significa un porcentaje. ¿Ok? Siento que esta vez sí tenemos clase. Ok, chicos. De mi parte, con esto termino, cierro mi clase que tiene que ver con investigación.